Estimados, bienvenidos al módulo 1 de la capacitación para conductores de vehículos que transportan materiales peligrosos. Recordamos que este curso es un curso de aprobación y básicamente es un requisito previo para el proceso de licenciamiento ambiental establecido bajo la normativa ambiental vigente por el Ministerio del Ambiente y Agua. Los requisitos para la aprobación son los siguientes. Primero, nosotros tenemos que obtener una factura. Esta factura es el pago que usted realiza por la emisión del certificado de aprobación del curso de transporte de materiales peligrosos. Es un valor que está estandarizado bajo el Acuerdo Ministerial 83B, que es un acuerdo que rige por el Ministerio del Ambiente y Agua. Nosotros podemos ver en la presente lámina, una presente presentación, pues la cuenta, la sublínea y el valor a cual corresponde el servicio prestado por el Ministerio del Ambiente respecto a este curso, que es únicamente el de $30. Por el tema de la factura, usted necesita realizar un canje correspondiente, que lo puede hacer a través de la página web del ministerio, donde se realiza el tema del link, donde usted sube el voucher o el comprobante y obtiene directamente su factura. O a su vez es una directriz que se ha otorgado a los organizadores de cómo realizar el canje correspondiente. En la página web del Ministerio del Ambiente igual se describen los correos electrónicos a los cuales usted puede enviar el comprobante para obtener su factura. Respecto a la documentación, también nosotros requerimos que todos los participantes que quieran aprobar el curso, pues deben tener la licencia tipo E que esté vigente y con puntos respectivamente, ¿no? Adicionalmente, para las personas extranjeras, estamos solicitando el certificado de homologación emitido por la Agencia Nacional de Tránsito. Cabe recalcar que la licencia tipo E, pues, es un requisito ya establecido en normativa de referencia como la INE 2266, que son los requisitos para el transporte, manejo y almacenamiento de materiales peligrosos, así como el respectivo acuerdo ministerial emitido por la Agencia Nacional de Tránsito, en donde se establece que la licencia tipo E es aquella utilizada para el transporte de mercancías peligrosas. Adicional a esto, el día que usted ha organizado, seleccionado su curso, su cupo para realizar el examen, pues nosotros estamos realizando una toma de evaluación online, es decir, que usted necesita de un correo electrónico para poder rendir el examen. El examen tendrá 20 preguntas y usted tendrá que obtener un porcentaje mínimo de 16 para la correspondiente aprobación. Recordemos que una vez que usted haya presentado factura, la licencia tipo E o el certificado de homologación para personas extranjeras y obtenido una nota de 16/20, serán todos los requisitos para que usted pueda aprobar el curso. ¿Cuáles son los objetivos de la capacitación? Nosotros tenemos 4 objetivos principales. El primer objetivo es reconocer materiales peligrosos, es decir, que nosotros estaremos estimando los tips o estaremos entregando a usted los requisitos que usted requiere para poder reconocer un material peligroso. También otro objetivo de la charla o la capacitación es que usted tenga todo el conocimiento que le permita identificar materiales peligrosos o cómo identificar los materiales. Vamos a analizar también el contexto de la normativa ambiental aplicable y demás normativa que tenga relación con el desarrollo y la ejecución del curso. Y también vamos a establecer criterios básicos sobre los equipos de seguridad que usted debe conocer durante el manejo de materiales peligrosos. Esos son los 4 objetivos. A continuación, nosotros vamos a desplegar el listado de contenido de toda la charla, en donde ya se establecen cuáles o en qué nos vamos a enfocar durante toda esta capacitación. Primero vamos a tener un tema de conceptos básicos, en donde usted va a entender cuáles son las palabras que vamos a estar utilizando durante toda la capacitación. También vamos a conocer cuáles son los niveles de competencia para atender materiales peligrosos. Vamos a saber usar la guía GRE. Vamos también a conocer cuáles los tips para nosotros establecer el cómo reconocer material peligrosos y también los tips de cómo identificar materiales peligrosos, claro, durante el transporte, almacenamiento
de estos tipos de materiales. También vamos a conocer la normativa ambiental vigente y otra normativa que tenga relación con el desarrollo o ejecución del curso. Y como les decía, también un tema principal y súper básico del equipo de contingencia para atender accidentes con materiales peligrosos. Entonces vamos a iniciar ítem por ítem. También vamos a tener dentro de estas charlas videos prácticos, dinámicos, que permiten un poquito enfocar todos los conocimientos que hemos adquirido respecto a la primera sección, que es conceptos básicos. Iniciando entonces, podemos establecer la diferencia entre conductor y transportista. Es necesario conocer esto porque al continuar con la charla establecemos cuáles son las responsabilidades del conductor y cuáles son las obligaciones o responsabilidades del transportista. Es por ello que el conductor para nosotros durante esta capacitación viene a ser la persona que se encuentra manejando el vehículo, es decir, aquella persona que está detrás del vehículo, mientras que el transportista para esta charla, para esta capacitación, viene a ser la persona dedicada a la actividad empresarial, es decir, en otras palabras, aquella persona que se dedicó a obtener los permisos correspondientes, ya sea con el Ministerio del Ambiente, ya sea con la Agencia Nacional de Tránsito, ya sea con el ARCH, entre otras entidades públicas. ¿Ya? Otro concepto básico que nosotros tenemos que conocer es la diferencia entre peligro y riesgo. ¿Ya? También vamos a señalar unos ejemplos a continuación para que nos quede un poquito más claro la diferenciación entre estas dos palabras. Entonces vamos iniciando con peligro. Peligro viene a ser la situación o acto con potencial de daño en términos de lesión y o enfermedad, mientras que riesgo viene a ser la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede ocasionar dicho suceso. ¿Qué nos vamos a esto? Y por ejemplo, cuando nosotros estamos en la vía, nosotros conocemos que toda la vía, toda carretera tiene señalética. Entre ellos, por ejemplo, pase de animales, cruce de niños a escuelas, tenemos rompe velocidades, precaución, curva cerrada, puente. Esas señales que ustedes pueden ver como un ejemplo claro durante su trabajo, su vida, su diario en carretera, pues, ¿qué nos permite identificar? El simple hecho que nosotros veamos esa señalética y nos indique, por ejemplo, curva cerrada, eso implica que ahí hay un peligro. Acordemos que el peligro siempre está latente. En cualquier ciudad del mundo, en cualquier país del mundo, está latente el peligro. ¿Y cuál viene a ser el riesgo? Acuérdense, es la probabilidad de que suceda el accidente o que suceda el daño en términos de lesión o enfermedad. Estos conceptos, como ustedes lo ven, están tomados de las socias, entonces es un concepto universal bajo normativa, ¿no? Miren, justo aquí está el ejemplo que les quería presentar. ¿Cuál es la diferencia entre peligros y riesgos? Entre peligros, si ustedes ven, los peligros se identifican, y es lo que yo les mencionaba en carretera, ¿no? En el caso de materiales peligrosos, el hecho que nosotros encontremos señalética con una llama ya nos dice peligro, o sea, hay un peligro que está latente ahí, ¿ya? Estas son todas las señales que nosotros vamos a relacionarlos con el tema de materiales peligrosos. Cabe recalcar que estos vamos a verlos durante toda la explicación del contenido del curso durante esta charla. ¿Ya? ¿Qué pasa con los riesgos? Como les decía, los riesgos vienen a ser la probabilidad de que ocurra ese potencial de daño y básicamente son evaluables, que si me pasó algo, ¿qué tan grave fue? Es decir, que puede ser bajo o alto. Es por eso que los riesgos se evalúan. Ya, nosotros a continuación pues tenemos un video didáctico, el cual vamos a observar y vamos a tratar de identificar el peligro y evaluar los riesgos, ¿no? Entonces voy a darle clic al video.
Ya, justo en el video que nosotros observamos, muchas gracias. El ejercicio práctico que buscamos hacer aquí es que usted pueda diferenciar entre el peligro y riesgo. Como ustedes ven en la imagen, había una persona trapeando un piso, ¿ya? Entonces, el hecho de que no exista señalética hizo que la persona al caminar sobre el piso mojado se resbalara. Y es por eso que al final del video, el mismo señor le indica la necesidad de identificar el peligro, es decir, de colocar la señalética correspondiente que indique piso mojado, tener precaución, ¿ya? Y en este caso el riesgo es la probabilidad, porque muchas veces usted puede caminar sobre un piso mojado y no caerse, como también puede caerse, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad de que suceda eso y qué tan grave fue? Es decir, si usted se cayó, incluso tenemos que pensar que ya cuando somos personas adultas, una caída tan, al menos sea pequeña, puede llevarnos a complicaciones de salud muy graves, ¿no? Entonces, esto hay que entenderlo y por eso que se requiere o se necesita que el tema de materiales peligrosos siempre exista la identificación, ¿ya? Del peligro. Entonces, esperemos un poquito, haya quedado un poco lo que queríamos mostrar para poder diferenciar entre peligro y riesgo. A continuación, perdón, tenemos otro ejemplo, otro video, por favor. Voy a reproducirlo en este momento. Ya, un poquito analizando el siguiente video, pues, ¿qué queremos definir? Primero vamos a identificar el peligro. O sea, al trabajar en alturas representa un peligro, ¿ya? ¿Qué es lo que necesitaba el compañero ahí? Es usar la protección correspondiente para evitar caídas desde lo alto en donde se encontraba trabajando. Entonces, el trabajar en alturas es el peligro. Estamos identificando el peligro. Y el riesgo, pues, viene a ser la probabilidad de que pase algo, ¿no? Si ustedes ven, la persona caminaba normalmente o sea, sin temor sobre la altura. Ya, en este caso, pues, cayó de la altura, pero cayó sobre una estructura que evitó que el señor caiga directamente en el piso. Ya, entonces, identificación del peligro, trabajar con seguridad en altura, ¿ya? Con seguridad correspondiente, ¿no? Y la probabilidad de que pase algo, pues lógicamente va a ocurrir un accidente. Entonces, en este caso, la identificación y el riesgo, acuérdense que además de ser la probabilidad, se evalúa. En este caso, el señor cayó, no sufrió ninguna lesión porque cayó ya sobre una estructura que le permitió no llegar al piso. ¿Ya? Miren, después de la presentación de estos videos, nosotros tenemos un ejemplo más práctico en el cual ya hacemos la misma estructura de los anteriores videos, pero ya es un ejemplo para ustedes. Es un ejemplo en donde usted ya tiene que definir dónde está el peligro o cuál es el peligro y tiene que evaluar el riesgo, ¿no? Entonces vamos a darle clic igual a este video y este es un ejercicio práctico para ustedes. Una persona sale con apuro de su espacio de trabajo y sube corriendo la escalera para llegar al segundo piso. Al subir, no utiliza pasamanos y apoya su pie en un peldaño en mal estado. Debido a esto, se tropieza en medio de la escalera, lo que le significa una caída bastante fuerte. ¿Ya? Voy un poquito a repetir lo que es el ejercicio, ¿ya? Lo que buscamos aquí es que usted pueda definir o identificar los peligros y pueda establecer el riesgo. Ya, en este caso, pues, si tomamos en cuenta el video, le dice que una persona con apuro sale corriendo por las escaleras sin usar el pasamano y pisa un peldaño en mal estado, lo cual el señor se cae y sufre un daño, nos dice el mismo ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer ahí?
yo voy a regresar el video justo en la sección que nos interesa y usted ahorita en este momento tiene que identificar los peligros. Ya, una vez realizada la identificación de peligros, pues vamos con el riesgo. Acuérdense, es la probabilidad de que pase algo. En este ejercicio el señor se cayó y dice que sufrió una caída bien fuerte, nos dice. Entonces ya el señor, la probabilidad de que haya un riesgo ya lo hay, o sea, se dio el daño, el peligro, ¿ya? Entonces, a continuación nosotros tenemos las respuestas de este video. Entonces vamos a observarlas, ¿sí? Y vamos a centrarnos en lo que actualmente nos interesa, que es el concepto de peligro y riesgo. Bajar o subir corriendo, peldaño en mal estado, y el riesgo es alto, ya que este incidente podría generar una lesión grave o incluso permanente. Ya, muy bien, gracias. Un aplauso para ustedes. Creo que lo han hecho o lo habrán hecho de la mejor manera. Para poder continuar con la charla, pues actualmente también necesitamos definir otro tipo de palabras o conceptos. Entre ellos tenemos accidente e incidente. El accidente, pues como todos ya sabemos, es aquel suceso o aquel incidente que ha dado lugar a una lesión, enfermedad o fatalidad. Es decir, cuando hay un accidente, cuando hay un daño. Ese daño puede ser físico, puede ser al material o puede ser daño al ambiente. ¿Qué pasa con los incidentes? Un incidente es potencialmente puede ocasionar una lesión, enfermedad o fatalidad. Es la típica frase que nosotros manejamos siempre, ¿no? El casi me choco, casi me caigo. Es decir, es algo que puede evitarse, es algo que no llegó a un tema de lesión, enfermedad o fatalidad. Bien, a continuación nosotros tenemos una imagen más relevante referente a la diferenciación de estos términos. Incidente. Si ustedes se fijan en la imagen, vemos a un trabajador con casco y junto a él ladrillos que están cayendo. Él casi le caen los ladrillos en la cabeza. Lógicamente, el término incidente es cuando no existe daño. Y el accidente, pues como ustedes ven acá, una persona trabajando ya sin casco y le cayeron los ladrillos en la cabeza. Eso va a incurrir de que el señor tenga una fractura en el cráneo, tenga una ruptura, esté sangrando. Entonces ya hay un daño, ya hay una lesión. A continuación tenemos un ejemplo de incidente o accidente que también engloba el término de peligro, ¿no? Entonces vamos a observar el video. Ya, al observar el video, pues lo que queríamos de igual manera es que usted entienda accidente, incidente y todo el contexto general es el peligro dentro de una instalación en el cual usted no lleva equipo de protección seguridad o a su vez en ningún lugar de trabajo, sobre todo que representan varias probabilidades de accidente, usted trabaje escuchando música, ¿no? Ya. A continuación también tenemos otro video que relaciona las palabras bajo los conceptos que hemos dado. Entonces, y es un típico ejemplo que lo manejamos en casa, ¿no? Vamos a observarlo.
Muchas gracias, pues vamos a continuar con la charla, ¿no? Otro concepto que nosotros, bajo el término legal ambiental correspondiente, es queremos hacer la diferencia entre residuo y desecho. En otras palabras, residuo viene a ser algo que se aprovecha, es un material que puede ser reaprovechable, por ejemplo, el papel, el cartón, botellas de vidrio, botellas de plástico, entre otros. Mientras que los desechos, pues, es algo que ya no es susceptible de aprovechamiento o valorización, es decir, es algo que ya después de que no le aplica el reuso o el reciclaje, tiene que ser desechado hacia celdas de seguridad o incineración, cualquier otro tipo de tratamiento que se le dé a este desecho. ¿Ya? Un ejemplo clarísimo, como ustedes lo ven ahí, es los envases, por ejemplo, que contienen materiales peligrosos, material que sale de hospitales como gasas con sangre, jeringas, son desechos que no pueden ser aprovechables, ¿no? Una vez comprendido todos los conceptos que nosotros vamos a manejar durante toda la charla, es importante que nosotros entendamos por qué a un material se le conoce como material peligroso. ¿Por qué la gasolina? ¿Por qué el gas de cocina? ¿Por qué el diésel? ¿Por qué sustancias químicas como el mercurio, como el cianuro de potasio? Son sustancias peligrosas, son materiales peligrosos. Acuérdense, cualquier material puede ser sólido, líquido o gas, que son los ejemplos que ya les he mencionado. ¿Por qué los llamamos peligrosos? Pues básicamente nosotros llamamos peligrosos a estos materiales es porque tienen ciertas características, entre ellos características que algunos pueden ser corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables o biológico-infecciosos. Entonces, cualquiera de estas características determina la peligrosidad de un material. ¿Ya? A continuación, nosotros tenemos más ejemplos y vamos un poquito a enfatizar cada uno de las características de peligrosidad de un material y bajo qué imagen nosotros lo familiarizamos o está relacionado. Corrosividad, si ustedes ven ahí, pues vemos la imagen correspondiente de que una sustancia química está corroendo un material, o sea, está causando la oxidación de un material o a su vez está quemando la mano de una persona. La reactividad vemos como un trébol. Por lo general esto observamos en los materiales que están en laboratorios de investigación o a su vez están en hospitales. Explosividad, toxicidad lo relacionamos con una calavera, inflamabilidad con una llama y biológico infeccioso con el símbolo que parecen unas tres lunas invertidas, ¿no? Entonces, a continuación nosotros vamos a centrar todas estas imágenes para poder concentrar nuestro conocimiento en identificar materiales peligrosos y cuál es su característica de peligrosidad, que si es corrosivo, si es reactivo, si es explosivo, tóxico, inflamable o biológico infeccioso. Y justo es los ejemplos que hemos señalado aquí. Ejemplos de materiales peligrosos. Tenemos las pinturas. Las pinturas son peligrosas, ¿por qué? Porque pueden ser inflamables o pueden ser tóxicas, ¿ya? Una experiencia que podemos comentar dentro de la fabricación de pinturas es que las mismas empresas que hacen las pinturas, pues hacen los barnices, eh, y son empresas que se encuentran regularizadas tanto por el Ministerio del Ambiente y Agua, así como está regularizado por el Ministerio de Gobierno, antes la conocida CETED o antes también el instituto, el CONCEP, ¿no? Que se encargaba de realizar el control en la trazabilidad de sustancias químicas. ¿Es por qué? Porque las empresas que fabrican pinturas usan sustancias químicas que son altamente tóxicas o inflamables y que incluso están regularizadas por el Ministerio de Gobierno, que son sustancias como el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, bencenos, toluenos. Entonces, todo ese material es utilizado para la fabricación de pinturas, ¿no? Colorantes. También tenemos otro ejemplo, es el aceite, que también puede ser inflamable y tóxico. Las baterías. Las baterías pues tienen en su interior un agua acidulada que le llaman o agua destilada mismo, pero el agua acidulada pues es agua que contiene cargas positivas o negativas, se les conoce como electrolitos. También tienen dentro o en su interior tienen placas de plomo,
¿Ya? Entonces, todo el material que está contenido en su interior es un material peligroso. ¿Por qué? Porque el agua acidulada puede ser corrosiva, incluso si se toma puede ser tóxico. Y el plomo, pues, es un metal pesado, ¿no? Una sustancia química que incluso está dentro de la tabla periódica. Ya, otro ejemplo de materiales peligrosos tenemos los insecticidas. Los insecticidas, el que normalmente conocemos en casa, el PIX, ¿no? El Baycom, todos esos son materiales peligrosos. Incluso hay aquí, podemos comentarle que cualquier molécula de plaguicida que salga a su venta o a comercialización, perdón, necesita contar con una aprobación tanto del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Salud Pública y de lo que es agrocalidad. Entonces, des en cuenta aquí existe una evaluación previa a que este producto salga al mercado. ¿Por qué? Son altamente tóxicos, ¿no? Y la típica que hemos escuchado es, con tal químico se tomó el señor porque y se intoxicó y murió, ¿no? Por lo general es porque estos productos están hechos de igual manera con sustancias químicas peligrosas y el hecho de beberlo pues implica que llegue a quitar la vida a una persona, ¿no? Ácido nítrico. El ácido nítrico puede ser tóxico, corrosivo o reactivo. Los pegamentos. Actualmente los pegamentos que encontramos, por ejemplo, el cemento de contacto, tiene un olor bien fuerte, ¿no? Entonces, estos también están constituidos de sustancias químicas peligrosas, igual que las grasas, igual que la acetona. ¿Qué es lo que pasa con la acetona? La acetona también se utiliza en las pinturas, pero la concentración de la acetona ahí será un 100%, ¿no? Es altamente inflamable, altamente tóxico. Pero el acetona que normalmente encontramos en las farmacias y que son utilizados como para limpieza de uñas, pues para quitar el esmalte, dicen, ¿no? Básicamente representa también el uso a nivel de hogar, y lo cual no sé si ustedes se han fijado, pero cuando alguien se está despintando las uñas, siempre existe un olor característico y un olor bien fuerte que se percibe a distancia, ¿no? Entonces, eso ya, incluso si nos ponemos a pensar, la concentración de la acetona para la venta en farmacias para destintar uñas, pues es una concentración bien baja, ¿no? Y se percibe a una distancia bien moderada. Otro ejemplo de materiales peligrosos es la gasolina, el diésel, el súper, la extra. Ya, todas estas son materiales peligrosos porque son materiales inflamables que se prenden. El tiñer, como les decía, las lacas son materiales peligrosos que están hechos por las mismas empresas de pinturas que fabrican las pinturas. Entonces utilizan los mismos químicos, ¿no? Son altamente fuertes. Ya, ejemplos que encontramos dentro de los hogares. Nosotros podemos encontrar diferentes materiales peligrosos que nos rodean el día a día, ¿no? Tenemos las baterías, las pilas. Las pilas son sustancias, bueno, son materiales que contienen en su interior sustancias químicas. Por ejemplo, las baterías de botón, esas pilas de botón, pues contienen mercurio. Algunas que nosotros llamamos pilas alcalinas, pues el simple hecho de escuchar alcalina ya se entiende que dentro de estas pilas existe una sustancia química básica, o otro nombre se le conoce como alcalina. Los desinfectantes, por ejemplo, el cloro. No sé si a ustedes les han pasado que cuando existe la limpieza dentro del hogar con cloro y ustedes se les fue la mano en el cloro, tienen una resequedad en las fosas nasales, es decir, le quemó sus fosas, ¿no? Ya, y otro ejemplo claro de material peligroso, pues es el gas de doméstico, que es inflamable y tóxico. Muchas personas por accidentes en los hogares se representa el gas, una de las principales causas por su emisión al interior, la gente se ha muerto, incluso se ha llegado a escuchar de explosiones dentro de un departamento por el tema del gas. Ya. Después de nosotros haber comprendido las palabras que vamos a utilizar dentro de la capacitación, así como haber obtenido ejemplos de por qué se les llaman materiales peligrosos, que puede por sus características de corrosividad, reactividad, explosividad, inflamabilidad, reactividad, biológico, infecciosos, ya hemos visto ejemplos. Adicional a esto, nosotros queremos explicar un poquito de la gestión de materiales peligrosos. ¿Qué es lo que pasa?
El Ministerio del Ambiente y Agua, pues, es la entidad rectora en la gestión de sustancias químicas y desechos peligrosos, y es por ello que ha establecido las fases de gestión de estos materiales, es decir, el procedimiento. Recordemos que gestión, pues, viene un término muy relacionado a los procesos, a los pasos, o sea, qué es lo que se tiene que hacer o cuáles son las fases que deben regularse desde que un producto es fabricado, importado, hasta que el mismo producto, una vez usado, tenga que ser desechado. Entonces, entre las fases que nosotros explicamos son en este caso son exclusivamente destinadas a desechos peligrosos, ¿no? La recolección, el envasado, el etiquetado, el almacenamiento, el reuso, el transporte, el tratamiento y disposición final, pues básicamente vienen a ser fases que están relacionadas con desechos y sustancias químicas que una vez que han sido usadas, pues tienen que ser desechadas. Esto en un contexto muy general, no vamos a una especificación de cada una de las fases, porque lo que queremos que comprendan es que cualquier producto que se importa de un país, ya sea cualquier país, llega hacia el Ecuador y es distribuido. A lo que llega a los distribuidores tiene que ser transportado hacia el usuario final, y el usuario final, una vez usarlo, pues desechar. ¿Ya? Y ese de material peligroso pues tiene que tener un tratamiento, no es que coge usted lo bota a la basura. Este tratamiento pues que puede ser entre varios que ya existen. Por ejemplo, aquí siempre damos el ejemplo de varias empresas gestores ambientales que los llamamos, que se encargan de otorgar el tratamiento, ¿no? Que puede ser estabilización, incineración, autoclavado, entre ellos, y después de eso la disposición final de el producto como tal, que sería el desecho. ¿Ya? Hemos hecho esta presentación un poquito práctica. El objetivo no es que usted se aburra con la presentación, es que más o menos usted tenga el conocimiento necesario para poder rendir el examen y que pruebe con una nota o el requisito mínimo establecido. Entonces, vamos a hacer un ejemplo referente a la última parte que hemos visto sobre por qué o cuáles son las características de peligrosidad de los siguientes materiales que yo tengo aquí en la pantalla. Y vamos a iniciar desde la parte superior izquierda. Los desechos que vemos aquí pues son desechos de hospitales, y el ejercicio dice por qué un desecho de hospital se le conoce o cuál es la característica de peligrosidad de este desecho. ¿Ya? Son peligrosos porque tienen fluidos corporales, entonces es biológico infeccioso, tiene sangre, si ven ahí, ¿no? ¿Por qué la dinamita es un material peligroso? Porque es explosivo. ¿Cuál es la característica de peligrosidad del fluido de líquido, el líquido de freno? ¿Ya? Es corrosivo. ¿Cuál es la característica de peligrosidad de las baterías? Tóxicas, inflamables. ¿Cuál es la característica de peligrosidad del alcohol? ¿Y cuál es la característica de peligrosidad de la sustancia química contenida en el interior de un termómetro? Esto es mercurio, ¿no? Que es tóxico, ¿ya? Esto es un ejemplo que ustedes también podrán encontrarlo en el examen de esta misma manera, ¿no? Con la pregunta, establezca la característica de peligrosidad de la siguiente imagen. Bueno, pasando ya al contenido establecido dentro de la presentación, nosotros tenemos un poquito que enfocarnos en los niveles de competencia para atender accidentes con materiales peligrosos. Es decir, quién actúa cuando existe un accidente, ¿no? ¿Cuáles son las fases? ¿Quiénes son los responsables? ¿Para qué sirve en cada fase? ¿Cuáles son las zonas de un accidente? Eso es lo que actualmente nosotros vamos a ver. Y antes de esto tenemos que establecer las características de un accidente, así como los datos iniciales que se toman, ¿no? Como cualquier accidente. Las características de un accidente con materiales peligrosos. Nosotros tenemos que percatarnos de lo siguiente, que únicamente, primero, personal capacitado es el único que atiende el accidente con materiales peligrosos. Cualquier persona que no tenga experiencia, que sea solamente el conductor, por ejemplo, no puede ayudar en el tema de materiales peligrosos. También tomamos en cuenta que la presencia de terceras personas, de los curiosos, representan un riesgo para la gente que está trabajando
con el accidente con materiales peligrosos. También hay que tomar en cuenta, como les mencionaba en un principio, que para atender cualquier accidente, únicamente personal capacitado es quien debe estar ahí. Y la otra, es necesario siempre llevar un detalle de todos los materiales involucrados, ¿no? Incluso un inventario, se le diría, un inventario de materiales que se han perdido, materiales que se han encontrado, de las características principales. Esas son pues las cosas que hay que tomar en cuenta dentro de los accidentes con materiales peligrosos. Miren, en esta tabla nosotros podemos encontrar ciertas características relevantes a un accidente normal y un accidente con materiales peligrosos. Entonces vamos un poquito a poder interactuar con esta tabla. Cuando existe un accidente con materiales peligrosos, nosotros le hemos establecido otros accidentes y accidentes o incidentes con materiales peligrosos. En otros accidentes, ¿qué tan necesario es llegar a la escena lo más rápido posible? En otros accidentes, o sea, se tiene que llegar lo más pronto posible, mientras que en accidentes o incidentes con materiales peligrosos hay que mantenerse alejado. Daños al primer respondedor. Ya, ¿qué es lo que pasa en otros accidentes? Generalmente, pues no hay daños, pero en accidentes con materiales peligrosos, la persona que está atendiendo el accidente puede también sufrir daños graves e irreversibles, dice, ¿no? Asistencia al paciente. En otros accidentes, pues debe ser inmediata. Mientras que en accidentes con materiales peligrosos, te dice observar antes la escena, no entrar al área contaminada. ¿Por qué? Porque cualquier persona que no cuente con el equipo de protección personal adecuado puede ser una víctima más del accidente. ¿Ya? Y otra característica es el tema del uso de protección requerida, ¿no? El EPP que le conocemos, el equipo de protección personal. En otros accidentes, pues es el básico, ¿no? Que tal vez será un casco, ropa, zapatos, guantes. Pero ya cuando es un accidente o incidente con materiales peligrosos, ya estamos hablando de protección específica para y contra materiales peligrosos. Algo más que les mencionaba al inicio de esta parte o esta sección es tomar en cuenta los datos iniciales en un accidente con materiales peligrosos, ¿no? Tomamos en cuenta el lugar, la hora, si hay víctimas, si hay presencia de fuego, si hay liberación de humo, si hay olores extraños, la dirección del viento, temperaturas, condiciones climatológicas, ¿no? Son datos iniciales que deben tomarse en cuenta en cualquier accidente con materiales peligrosos, porque estos pueden representar una advertencia para la persona que está atendiendo el accidente, así como para las demás personas o las terceras que están dentro del accidente. El sistema de comando de accidentes. Ya, en esta parte ya nosotros vamos a centrar cuáles son las responsabilidades de cada una de las personas en cada etapa del sistema de comando, ¿no? Existen 4 niveles. El nivel de advertencia, un nivel de operaciones, un nivel de técnico de materiales peligrosos y un nivel de comandante. Perdón. Todas estas responsabilidades o esta explicación vamos a centrarlos en la siguiente imagen. Si ustedes ven aquí, pues este es un accidente con materiales peligrosos, es un incidente, accidente, como ustedes lo quieran tomar ahorita. Vemos a personal que se encuentra en la zona caliente, vemos a personal que se encuentra en la zona fría, en la zona tibia no hay nada. Ya les vamos a explicar por qué, y es justo lo que la presentación que nos hemos saltado aquí, que es las zonas del accidente. Todo esto vamos a centrarlo en el siguiente gráfico para no cansarles y que ustedes vean la necesidad de reconocer. Solamente con la explicación que le voy a dar, vamos a decir todo lo que estaba contenido en las diapositivas que nos hemos saltado. Miren, primero, cuando hay un accidente con materiales peligrosos, tenemos que tomar en cuenta que existen 3 zonas. La primera zona es la zona caliente, la segunda la zona tibia y la tercera la zona fría. La zona caliente pues viene a ser la zona en donde existe la probable contaminación o hay la contaminación. Recordemos que con accidentes con materiales peligrosos usted tiene que
primero descartar si el material con el cual está usted manejando y que no ha hecho nada, no ha causado nada, pues no representa un daño hacia su integridad o hacia terceros. Entonces, por eso es que en la zona caliente siempre la tomamos con precaución y establecemos que es una zona con probable contaminación. Es por eso que ustedes en la imagen ven a personal que está ahí protegido de pies a cabeza, ¿no? Incluso si logran ver ahí detenidamente, observamos a personal con equipo de respiración autónoma. Es decir, no están respirando normalmente el aire que está circundante en esta área. ¿Ya? La zona tibia nosotros no encontramos personal dentro de esta área. ¿Por qué? La zona tibia no es nada más que un canal entre la zona caliente y la zona fría, pero sirve como un proceso o aquí se establece la zona de descontaminación del personal. Tomamos en cuenta que cualquier persona que está trabajando en el área caliente o en la zona caliente es una persona que está en contacto directo con el material y por lo tanto se ha contaminado. Para que el señor pase de la zona caliente a la zona fría, el señor debe pasar por un proceso de descontaminación. Y en esta área que es la zona tibia es en donde se produce esa descontaminación para que el señor salga directo a la zona fría. En la zona fría nosotros ya podemos encontrar otro tipo de personal. La zona fría, ¿para qué sirve? La zona fría sirve como un apoyo entre a la zona tibia y a la zona caliente, y al igual es una zona restringida y sirve para contener a las demás niveles de competencia en un accidente con materiales peligrosos. Ahora, después de haber explicado un poquito las zonas, nosotros tenemos que entender quién o qué nivel está dentro de las zonas, ¿no? En la zona caliente nosotros encontramos al nivel número 3, que es el nivel de técnico. Es el técnico, es decir, es aquella persona que va a hacer el trabajo, es aquella persona que trabaja de manera ofensiva y atiende el accidente. Ellos están en la zona caliente. ¿Quién está en la zona fría? En la zona fría nosotros encontramos al nivel de operaciones, es decir, aquella persona que se encarga de evaluar los riesgos del accidente y tomar respuesta o evaluar y elaborar la respuesta inicial. Este se le conoce como el nivel 2, el nivel de operaciones. El nivel 3, que es el técnico de materiales, pues les mencionaba, estaba en la zona caliente, y el nivel 4 es el puesto de comando. Es decir, es aquella persona que asume las responsabilidades y vela por todo su equipo en la intervención durante el accidente o el incidente con materiales peligrosos. Ya, y una zona, un nivel más que está dentro de las zonas de un accidente, pues es el nivel de advertencia, que es el nivel número 1. En este caso vienen a ser aquellas personas que identificaron o reconocieron el accidente y transfirieron el mando, es decir, se comunicaron, por ejemplo, aquí a nivel nacional con el ECU 911 y ellos se encargaron de direccionar o transferir el mando a personal que cuenta con la experiencia correspondiente para atender este tipo de accidentes o incidentes, ¿no? Entonces, esto es lo que conlleva a nuestra presentación durante el primer módulo de este curso y con eso podemos cerrar la presentación. A continuación, pues tendremos el módulo 2 para que usted continúe con su preparación.